Habilitado, ingeniero. Gracias, Carlos. Esto es lo que hemos visto como dinámica de la renta. O sea, ¿cómo es la cosa? Nosotros dijimos que podíamos estudiar la renta desde tres enfoques. Desde el enfoque producto, desde el enfoque ingreso y desde el enfoque gasto, donde íbamos a analizar todo ese volumen de plata que circulaba dentro de ese país. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Cómo determinábamos el producto? Lo primero que hacíamos era tomábamos los tres sectores de la economía, sector primario, sector secundario y sector terciario. Cada uno aportaba su valor agregado, donde si sumábamos todos los valores agregados de todas las empresas, de todo el país, en un periodo determinado del año, determinábamos el PBI, que lo vamos a poner a precio de mercado porque vamos a ponerle la participación del Estado dentro de esto. ¿Qué es lo que pasa? Un poco lo que preguntaban recién. Al sumar el saldo de remesas obtenemos el PBN. ¿Sí? Ya la dinámica de la renta lo ponemos así. ¿Ok? Que esto ahora vendría a ser el PBI. Eso es lo que tenemos que corregir. ¿Qué es lo que pasa? Este valor agregado que se generó a través del producto, perdón, esta cantidad de plata que se generó a través del producto, a través de los valores agregados de todas las empresas, etcétera, etcétera, que lo pasábamos a valor agregado porque teníamos el problema de la suma, el chancho, el perro, esto, lo otro, entonces nos independizamos y llevamos la plata. Toda esa plata, ¿qué es lo que se hacía? Se repartía, o sea, se distribuía. ¿Entre quiénes se distribuía? Entre los factores de la producción. Entonces, parte iba a los trabajadores a través del salario, parte iba a los empresarios a través del beneficio, parte iba a la tierra a través del alquiler, parte iba al capital a través del interés y parte iba a los impuestos indirectos. Por eso lo ponemos a precio de mercado. Y acá tenemos el saldo de remesas. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que tenemos esa plata, le damos un destino. ¿Qué destino le damos? Consumo, ahorro y los impuestos directos. O sea, ¿qué significa? Parte del salario va al consumo, parte del salario va al ahorro, parte del salario iba a pagar los impuestos directos. Y así lo mismo con cada uno de estos. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos todos los consumos, sumamos todos los ahorros y separamos los impuestos y me queda esto acá, donde tenemos la suma de todos los consumos, me da el consumo privado, la suma de todos los ahorros me da el ahorro privado, y después tenemos lo que son los impuestos, dados por los impuestos indirectos más los impuestos directos, que a eso lo llamamos presión tributaria. O sea, ¿qué significaba esa presión tributaria? Era la parte del Estado o la intervención del Estado en esa renta. Esto era cuánto se ahorraba y esto era cuánto se consumía, con lo cual teníamos la propensión marginal al consumo y al ahorro. De hecho, ¿qué hacía el Estado con esto? Parte lo consumía, parte lo ahorraba. Si sumamos los consumos de acá, este consumo más este, tenemos el consumo interno. Si sumamos este ahorro con este ahorro, tenemos el ahorro interno. Si el saldo de remesas da positivo, tenemos un ahorro externo. Este ahorro, ¿cuál era el destino? La inversión, perdón. El destino del ahorro era la inversión, donde tenemos la inversión de reposición y la inversión neta. La inversión de reposición era todo lo que se invertía para reponer el capital depreciado y la inversión neta es la que realmente generaba nuevo trabajo. Y por último teníamos la inversión externa, que era lo que venía de la parte del saldo de remesa de exportación. ¿Te quedó claro? No me acuerdo quién era el que había preguntado. Bien.
La otra pregunta que teníamos era de balanza de pagos, ¿es así? El tema de balanza de pagos, vos le vas a explicar el práctico, Carlos, ¿es así? Sí, vamos a repasarlo en el práctico. Bien, entonces lo vas a ver ahí en el práctico. Con lo cual, eso te lo dejo a vos porque es más, a mí lo que me interesa de la balanza de pagos es que sepan la parte izquierda, o sea, qué se maneja en cada uno de de las cuentas. No me interesa saber la cuenta, eso lo van a ver con Carlos, que Carlos le va a decir, che, esto a qué pertenece o a qué no pertenece. Eso en todo caso lo aclaran con él. Había quedado una duda sobre el final. ¿Quién había? Celeste, creo que era. Había hecho una pregunta sobre el final que tenía que la guardar las palabras. ¿Cuál era la duda que tenía? Ah, el multiplicador de inversiones. No, perdón, era Nieves, perdón, Celeste. Era Nieves. El multiplicador de inversiones. Espérame un cachito, Nieves. O sea, a ver. Espérame que lo busque. Y debe estar el mismo, a ver si andaba acá. Acá está, sí. A ver. Ahí tenés lo que es el multiplicador de inversiones. O sea, ¿qué dice el multiplicador de inversiones? Que una variación de renta sobre una variación de inversión es mayor o igual a 1. O sea, ¿qué significa? Que la variación de renta va a ser mayor o igual a la variación de inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Que una variación de la inversión, si hay una inversión nueva, hace variar la renta en una cantidad mayor a la inversión. O sea, ¿qué significa? ¿Por qué joden hoy Macri y todo con la lluvia de inversiones y todas esas cosas? Inclusive, ojo, fíjense que ya lo vimos la clase pasada, es uno de los componentes de la demanda agregada, con lo cual es bastante importante las inversiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa inversión, ¿qué es lo que hace? Un poquito yo lo expliqué con lo que pasó en el 2001. ¿Qué pasó en el 2001? El campo, al tener mayor ganancia después de la devaluación, después de los 5 presidentes en una semana, como tenía los costos en pesos, 1 a 1, y el dólar venía 1 a 4, le sobraban 3 pesos por cada dólar que ingresaba, e ingresaron muchos dólares, con lo cual, ¿qué hicieron con esos 3 pesos? Empezaron a invertir. Y lo que hicieron fue, lo primero fueron cambiar o mejorar las máquinas agrícolas que tenían, las cosechadoras, todas esas cosas, con lo cual con esa plata movieron la industria, la agroindustria. Después le siguió sobrando plata, ¿qué hicieron? Empezaron a cambiar las pick-up. Después le siguió sobrando plata y empezaron a hacer departamentos, con lo cual fíjense, primero mueven la agroindustria, con lo cual gente de la agroindustria que antes no tenía plata ahora la tiene y va y compra en el almacén, ese almacén que antes no tenía ahora tiene y empieza a generar. Lo mismo pasa con cuando cambian las pick-up, empiezan a mover la industria automotriz.
Cuando empiezan a darle a la construcción, empiezan a mover la industria de la construcción. Y así va cayendo para abajo, porque a la vez las automotrices tienen que contratar más gente, entonces tienen más laburo, con lo cual esa inversión que se logró realizar en ese momento no solamente mejoró el campo, sino que fue desparramándose para las distintas industrias en función de que esa inversión generaba más trabajo en otras industrias y esas industrias fueron moviendo porque los tipos de las personas que entraron en la construcción se compraron motos, entonces eso empezó a mover también la industria de la moto, y así se fue moviendo para abajo. Eso es el multiplicador de inversiones, o sea, esas inversiones que vienen a la Argentina o que van a cualquier país, mueven la aguja con respecto a la renta en una cantidad mayor a la renta. Entonces empieza a desparramar para abajo en las distintas industrias y eso pone en funcionamiento todo el país. Es un poco lo que se está pidiendo ahora, que inviertan para movilizar la economía que de hecho por la pandemia también la tenemos bastante anclada. ¿Más o menos claro, Nieves? ¿Un poquito más claro? Bien. ¿Qué otra duda con respecto al teórico? ¿No hay más dudas con respecto al teórico? Vamos a hacer más o menos 40 minutos teóricos, más o menos, 40 minutos, 40, 50 minutos. Más o menos el parcial, igual que la clase pasada y el parcial pasado, van a ser, ¿cuánto dimos la clase pasada? 1 hora y media, 2 horas, Carlos, ¿no? ¿Cuánto dimos? 1 hora para cada uno. 1 hora para el teórico y 1 hora para el práctico. Ya son 2 Terminaron horas. antes. Son Pero 2 horas, vamos a dar 2 horas. 2 horas para hacer teórico práctico. Normalmente, o sea, el parcial pasado arrancamos primero con el teórico y una vez que fueron terminando el teórico, Carlos le subió el práctico. Pero más o menos ese tiempo, María. ¿Qué otra duda? El de flotación sucia. ¿Qué es lo que pasa? Es una mezcla de los dos, Agustina. O sea, ¿qué significa? El de flotación limpia se mueve en función de si la balanza de pago da superavitaria o deficitaria. ¿Qué significa? Si la balanza de pago da superavitaria, vamos a tener un movimiento de la curva de oferta de dólares, o sea, aumenta la oferta de dólares, con lo cual la curva de oferta se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Si se mueve hacia la derecha, el valor del dólar baja. ¿Sí? Porque se mueve hacia la derecha la misma demanda, el valor del dólar debería bajar. En un caso de flotación limpia, baja el dólar, chau, se terminó, seguimos, no hay drama. En un caso de de tipo de cambio fijo, aparece el Banco Central a comprar esos dólares de más para aumentar el precio. O sea, aumenta la demanda para que el punto de equilibrio se mantenga en el nivel que el Banco Central puso. ¿Ok? Y eso lo tomás, Carlos, ¿no? En el práctico lo tomás vos. No sé si lo hay puse tipo de en... cambio, pero no Ah, ejercicios sobre el régimen de tipo de cambio. sí. Y en el régimen de flotación sucia, que es el que vos preguntás, ¿qué es lo que pasa? No tienen un valor fijo, pero sí tienen un piso, un techo.
que significa si el valor del dólar pasa porque hay mucha oferta, o sea, la oferta aumenta tanto que pasa por debajo de este piso, interviene el Banco Central. Si el valor del dólar va por arriba, o sea, aumenta tanto la demanda de dólar que pasa por encima de ese techo, interviene el Banco Central para bajarlo, para mantenerlo dentro de una brecha, no en un punto fijo como el dólar fijo, sino en una brecha. O sea, pasa por encima de esto, interviene el Banco Central. Pasa por debajo de esto, interviene el Banco Central. Comprando o vendiendo dólares. ¿Te quedó más o menos claro, Agustina? Sí, sí, muchas gracias, profe. Bien. ¿Qué otra duda del teórico? Carlos, todos tuyos. Bárbaro. Bueno, entonces empecemos con el práctico. Empecemos por partes. El tema de PBI. Esperen un segundo, ya les comparto la pantalla. Bien, veamos. A ver, para que queden claras las fórmulas a ser usadas. Ven la pantalla ahí, ¿no? Sí, profe, se ve bien. Vamos a volver al ejercicio número 1. Este ya lo hicimos, pero no hay muchas vueltas en estos, así que vamos a retornar a este porque justo tiene la fórmula que generaba duda, ¿no? El PBI a precios de mercado, ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos con la fórmula que tenemos al frente en celeste, ¿no? Entonces es igual a consumo, más G de gasto gubernamental, más inversiones, más la diferencia esta que es X de exportaciones, menos M de importaciones. Entonces, si quieren repasamos el enunciado brevemente, decía que conociendo que el consumo de las familias es igual a 200, el consumo del gobierno es 100, la inversión 50, las exportaciones 30 millones, y las importaciones 10 millones, obtener el PBI. Simple, tengo que reemplazar, vamos a poner acá, tenemos en negro las mismas cifras que vimos recién, consumo de familias 200, gasto gubernamental 100, inversión 50, y la diferencia, exportaciones menos importaciones, es igual a la parte del comercio exterior. Esto es importante que lo comprendan. ¿Por qué entra como producto bruto este saldo? Como producto bruto interno este saldo. Porque recuerden, las exportaciones, ¿no?, son producción interna del país que vos vendiste afuera. Por eso es parte de la producción interna de ese país, ¿no? Es como una automotriz, digamos, Renault hace autos y una parte de sus autos van a parar a Brasil o a cualquier otro destino. Entonces yo lo tengo que computar al interior de la producción de ese país. Y le tengo que restar las importaciones, porque las importaciones son cosas que traje de afuera y me salió la plata para eso. Aparte, véanlo de esta forma, con los autos. Los autos argentinos se hacen con una serie de componentes importados, ¿verdad? Entonces, yo no puedo sumar como producción interna del país todo lo que lleva un auto, porque no es cierto, hay cosas que vienen de otras partes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que haría yo ahí? Digamos, anotaría la salida de un auto como producto bruto interno y le tendría que restar lo que importé por ese auto, ¿no? Todas las piezas. El saldo que me quedaría es la producción auténticamente nacional. Por eso es que va acá, en esta parte, en la parte del Producto Bruto Interno, va el flujo de comercio exterior. Sí, vamos a, Lucía, ahí vamos avanzando por partes. Me interesaba aclarar esto y ahora vamos un poquito más adelante.
Recuerden la diferencia entre Producto Bruto Interno, PM, a precios de mercado y a costo de factores. Cuando yo pongo precio de mercado, vamos a poner este ejercicio que tengo acá, que es un poquito diferente. Fíjense, lo voy a agrandar para que ustedes vean. Y se los pinto para que vean qué es lo que me interesa que presten atención. Fíjense, cuando tengo precios de mercado incluyo los impuestos. Es el valor con el que se compran las cosas en el mercado. Por lo tanto, de una tiene los impuestos indirectos. El tema son los impuestos indirectos. Tiene el IVA, ¿no? O sea, esa cosa costaba un valor y hubo que agregarle el 21% de IVA. Entonces, el PBI a precios de mercado incluye el IVA. Si yo lo hago a costo de factores, es antes de ponerle el precio con el que lo voy a vender, por lo tanto no tiene el impuesto indirecto, que puede ser el IVA, pero hay otros también impuestos indirectos, ¿no? El impuesto al cheque, por ejemplo, funciona como un impuesto indirecto también, a diferencia del impuesto directo, que grava los ingresos que tiene alguien una vez que se producen. El impuesto indirecto grava el producto o una transacción, ¿no? El impuesto al cheque es un porcentaje sobre la operación que yo hago en cada caso, ¿no? Funciona de manera similar en la técnica contable a cómo funciona el IVA, que es un porcentaje que yo le sumo al valor, al precio de esa cosa antes de que se le aplique el impuesto. Entonces, a precios de mercado es con los impuestos indirectos. A costo de factores es sin los impuestos indirectos. Olvídense de los directos en este caso, porque los directos no impactan sobre el valor de las cosas, o lo hacen de una manera muy inmediata, muy indirecta, muy remota, sino que graban las rentas de las personas, los ingresos de las personas. Recuerden el término renta, no confundan, surgieron varias preguntas en este curso y en otros, no confundan renta con alquiler. El término renta en economía es el ingreso que tienen las personas, los actores económicos, sean específicamente el ingreso de las personas, es la renta, ¿no? De los cuales el cobro del alquiler por el propietario de un inmueble sería un caso específico, pero no es lo mismo no tiene la misma acepción que en el lenguaje vulgar en donde yo asocio renta con el alquiler. No, renta son los ingresos que tenga la persona por encima de sus gastos. Entonces, vuelvo a esto, y remarco una vez más para que no se confundan. PBI a precios de mercado es con impuestos indirectos a costo de factores sin impuestos indirectos, y con subsidios, si fuera el caso, que es lo que ustedes están viendo acá. O sea, acá nos pidieron, hay una serie de valores antes, no viene el caso, porque los tenemos acá, lo que interesa es la mecánica. Nos dijeron que el PBI a precios de mercado es de 1.650 pesos, que los impuestos indirectos eran de 210 y que en esta economía había subsidios, ¿no? Subsidios de 50 pesos. Entonces, ¿cuál es el cálculo del PBI a costo de factores? Bueno, sabemos que al PBI a precios de mercado le tengo que restar los impuestos. Tengo el valor de los impuestos, se lo resto, ¿no? El renglón de en medio. Y le tengo que sumar los subsidios. ¿Por qué sumar los subsidios? Porque el subsidio es el equivalente a que ustedes estén cobrando, en el caso de que sean los productores, esa mercancía, ese bien o servicio, a un valor mayor al que en realidad lo están haciendo. Si ustedes, no sé, hacen una lapicera y están dispuestos a venderla a 10 pesos, porque con ese valor ustedes cubren todos sus gastos y les queda la ganancia, si viene el gobierno y les dice, bueno, yo les voy a dar un subsidio del 20%, porque hacer lapiceras es estratégico. Podrían ser respiradores, para hacerlo más actual. Venden un respirador salen como $15.000, de entre 15 y 30.000 dólares. Bueno, vamos a poner una cifra al azar, en 300.000 pesos. Y viene el gobierno y les dicen, bueno, yo los voy a subsidiar porque los respiradores hoy en día es un bien estratégico, y les voy a dar un subsidio del 30%, de un tercio, ¿no? Eso es el equivalente al hecho de que ustedes hayan cobrado 400.000 pesos por ese respirador.
¿no? O sea, el Estado les va a dar, ustedes lo cobran 300 y el Estado a cambio les pone 100.000, ¿no? Entonces es como si ustedes tuvieran un precio mayor. Por supuesto, el Estado podría llegar a algún acuerdo y decirle, bueno, bajen en realidad el precio y compensamos con los subsidios como se hacen con las tarifas eléctricas, pero para el caso es lo mismo, porque si ustedes se fijan, en realidad lo que ustedes están haciendo es colocar un precio menor, ¿m? Y el resto se los complementa el Estado. Entonces, finalmente, en la puerta de la fábrica, en la puerta de la generación eléctrica, ese bien o servicio sale con un precio antes de que le apliquemos el impuesto, uno de cuyos componentes es el subsidio que está teniendo, que les está colocando el Estado. Por eso, en costo de factores, yo le resto al PBI a precios de mercado, le resto los impuestos internos y le sumo los subsidios, ¿no? Ese juego lo tienen que tener en claro. ¿Podría presentársele un escenario en donde no haya subsidio? Sí, por supuesto. Hay un montón de cosas, de bienes y servicios que funcionan sin subsidios, ¿no? En ese caso, ustedes no hacen nada. Acá no tocan nada porque no hay nada que sumar, ¿no? Los impuestos indirectos están siempre. Digamos, podría darse el caso, no sé, supongamos a la leche, el debate de la leche. Le sacamos el IVA a la leche y no hay ningún otro impuesto indirecto, entonces, y tampoco hay subsidios, y supongamos que sea una economía en donde solamente se produzcan leches, nuestro PBI a precios de mercado coincidiría con el PBI a precios a costos de factores. ¿Se entiende? Porque no tengo ni impuestos internos, ni tengo subsidios. Eso puede ser válido para un producto o un conjunto de productos. Todas las economías del mundo funcionan con impuestos internos, con algún tipo de, perdón, impuestos indirectos, con algún tipo de impuestos indirectos, por lo que, en general, cuando yo calculo el PBI es un indicador del conjunto de los bienes y servicios que se producen en una economía, no de uno solo. Hicimos un ejemplo ficticio y sumamente forzado con el tema de la leche, lo que les mencionaba recién. En ese caso, cuando yo veo una economía en general, siempre voy a tener un componente de impuestos indirectos, siempre. No necesariamente de subsidios, ¿no? Porque puede ser digamos, que no haya ningún tipo de subsidio o que no estén contabilizados, entonces, si no se lo dan, ustedes no lo suman. Si se los dan, tienen que tenerlos en cuenta a la hora de calcular el PBI a costo de factores. ¿Se entendió esta parte? Así avanzamos un poquito más sobre esto mismo. Sí, ya está arrestado. En este caso ya está arrestado. Ya él, que viene por el lado del PBI en este caso, en el caso que estamos viendo. O sea, ya con el PBI, vos, si partiste del PBI a precios de mercado, acá está resuelto este problema. Vuelvo atrás un segundo. Este problema que se nos generaba antes. O sea, vos sabés que acá ya tenés comercio exterior, tenés todo. Por lo tanto, no tenés que volver a recalcular en el futuro el tema. Tampoco conceptualmente no lo incluirías. Ponele vos que tuvieras que calcular el PBI a costo de factores. No van a tener ese caso, pero suponete que si vos trabajás en el INDEC y lo tenés que hacer, a lo mejor tengas que calcular el PBI a costo de factores sin tener el PBI a precios de mercado. En ese caso, tomarías directamente la producción nacional. Directamente la producción nacional, porque los costos de factores que vos tenés que tener en cuenta son de aquellos factores que vos manipulaste, utilizaste adentro del país, ¿no? No afuera, porque lo de afuera pertenece a otra economía. Entonces, en ese caso, digamos, excluirías desde el principio, todo lo que sea las importaciones. De todas maneras, al hacer el cálculo
desde el Producto Bruto Interno a precios de mercado, el resultado es exactamente lo mismo, porque en la fórmula del Producto Bruto Interno a precios de mercado, que es la que tenemos acá, hace precisamente eso, excluye las importaciones al tomar este saldo. ¿Se entendió? Bien, entonces, avancemos un poquitito con las fórmulas, o las otras fórmulas que a lo mejor les presentan algún desafío a ustedes. Vamos al Excel, acá. Fíjense. Acá tengo el producto neto interno, ¿no? Recuerden, la diferencia entre el bruto y el neto es la depreciación, ¿no? Entonces, si alguien me pide el producto neto interno a precios de mercado, lo que tomo es el PBI, vamos a pintar acá, tomo el PBI a precios de mercado y le resto la depreciación. ¿Qué era la depreciación? Es, vamos acá, vamos a volver a nuestro Word. Acá ustedes tienen un componente que dice inversión, ¿verdad? Y uno puede definir la inversión como aquel flujo de recursos que se destina a multiplicar el capital que va a permitir nuevos procesos productivos. Ahora, recuerden que una parte de ese flujo de recursos, de factores, que se destina a la formación de capital, en realidad no genera capacidades productivas nuevas, simplemente permite mantener lo que ya tengo. El típico caso de que tengo un vehículo para repartir cosas, ¿no? Digamos, tengo la moto y reparto y trabajo para alguna de las aplicaciones nuevas, de pedidos ya o lo que sea. Yo puedo hacer otra cosa, yo puedo destinar parte de mis recursos a comprarme otra moto, o lo pongamos más simple, tengo una bicicleta, puedo destinar a comprarme una moto, ahí sí habría un aumento de producción neta, valga la redundancia, porque yo tenía una bicicleta que me permitía desplazarme a cierta velocidad, cargar determinado peso de reparto, etcétera, y me compro una moto que me permite ir a mayor velocidad, con una mayor carga útil encima, ¿no? Entonces ahí sí. Ahora, otra parte, ¿no? de lo que yo invierto en mi medio de transporte, supongamos que sea la bicicleta original, es simplemente para mantenerla, ¿no? En este caso, para compensar, digamos, el desgaste, y si yo fuera previsor, tendría que hacer un ahorro para reemplazarla a esa bicicleta cuando la misma ya no funcione más, ¿no? Porque puede ser X cantidad de tiempo. Entonces, esa inversión, no es inversión que me permite multiplicar mi capacidad productiva, sino simplemente mantener lo que tengo. Entonces, la depreciación es igual a la inversión bruta, que es el stock de la inversión global, sin discriminar si es para mantenimiento y reposición o si es para incremento de producción, menos lo que es la inversión neta, que es la inversión para aumentar la producción. Lo que me queda es la inversión de mantenimiento o de reposición, ¿no? Entonces, la depreciación engloba esto. ¿Podría no existir inversión neta? Sí, podría no existir inversión neta. Cuando bajan mucho los índices de inversión, hablando de una sociedad, pero también a nivel personal o de una empresa, puede ocurrir el caso de que lo que yo invierta solamente me alcance para mantener lo que tengo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ocurre que no podemos cambiar el auto, ¿no? O sea, solamente podemos mantener el que tenemos, nada más. Entonces, en ese caso, la depreciación coincide con la inversión bruta y es un problema porque a la larga no tengo incremento de capacidad productiva. Lo normal es que, o lo deseable, es que haya en la inversión bruta un componente tanto de neta como de inversión de mantenimiento. De todas formas, en los ejercicios, esto es para que ustedes lo entiendan conceptualmente, en los ejercicios lo que van a tener es, si le estoy pidiendo la inversión, perdón, el producto neto interno, ¿no? Seguramente vas a tener un componente de depreciación.
podría presentarse como inversión bruta menos inversión neta, que es el caso de este ejercicio. No te da un ítem que diga depreciación, lo tenés que calcular vos, ¿no? Sí te dio la inversión bruta, 150, sí te dio la inversión neta, 135, y vos tenés que aplicar la fórmula y hacer el cálculo. Pero como ven, es muy simple. Lo que tienen que tener en cuenta es esto. Inversión neta a precios de mercado se calcula a partir de PBI a precios de mercado. No mezclen las cosas, no vayan a colocar acá un PBI a costo de factores porque están calculándola sobre otra base. Esto es como decir, bueno, a ver, calculame todo en kilómetros. Bueno, entonces calculas todo en kilómetros. No metes otra magnitud, no metes kilos en el medio, ¿no? Si fuera el PNI a costo de factores, es exactamente igual, pero parto para hacer la resta del PBI a costo de factores. Digo, mantengo la homogeneidad de los tipos de unidades que estoy llevando adelante, ¿no? Eso ténganlo presente, porque son confusiones tontas, pero que le hacen que el ejercicio esté mal resuelto. ¿Algo más? ¿Entendieron esta parte? ¿Quedó claro? Bien, avancemos entonces. Vamos a balanza de pagos. Esperen un segundo. Acá está, balanza de pagos. Bueno, este es el típico caso de balanza de pagos. Lo que yo les decía es que esto que ustedes tienen acá, y esto también, no lo van a tener como opciones múltiples, ¿no? Lo van a tener que llenar. Van a tener unos casilleros y lo llenan. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto sale de los cuadros que hemos estado viendo en clases, sobre todo con el ingeniero Berazategui. Yo tengo la edición 2019 del apunte, que aparece justo en la página 58 del apunte de macroeconomía. Es un cuadrito que se divide, un cuadro sinóptico, en 4 grandes ramas, que es cuenta corriente, cuenta capital, errores y omisiones y pagos internacionales. Ustedes van a tener esto, ¿no? O sea, van a tener el monto y van a tener los ítems, y van a tener que hacer esto. Van a tener que desarrollar esto y colocarlo, fíjense bien, acá las columnas de ingreso y egreso, de no confundirlos. Son las columnas de debe y haber. Ahí se las pusimos, porque si los confunden e invierten, van a invertir después la resta que se hace al final, y nuevamente va a estar mal. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta acá? Bueno, es fácil, ustedes tienen que ir por rama, por ejemplo, turismo nacional en el exterior. Bueno, ¿qué es esto? Cuenta corriente, recuerden, la cuenta corriente refleja el flujo, a ver, sí, Dania, tenés razón, cerremos acá, así no interrumpimos la explicación. Ahí vamos.